Buenos días, amigas y amigos. En este nuevo programa de Azul Araña vamos a tratar una de las figuras centrales de nuestra literatura, Jorge Luis Borges, en un libro que es uno de los cimientos, podría decirse, de su producción fantástica y metafísica. El libro se llama Historia de la Eternidad y es de 1936. Encierra una paradoja el título, en tanto y en cuanto la eternidad es lo otro del tiempo, pero aún así lo incluye, como vamos a ir viendo en el desarrollo del siguiente programa. Bien, Borges nace en 1899 en Buenos Aires y fallece en Ginebra en 1986, donde está sepultado. Muy bien, Historia de la Eternidad es un libro compuesto por 6 artículos y 2 notas. Los artículos son los Kenningar, la metáfora, el tiempo circular, y el primero de todos ellos se denomina Historia de la Eternidad, que le da título al libro. Bien, esta Historia de la Eternidad está dividida en 4 partes. La primera parte habla del tiempo y la eternidad. En la segunda habla de la eternidad, renovado el concepto de la perspectiva cristiana. En la tercera parte abandona la cronología y se centra en una apreciación general del concepto. Y en la cuarta parte va a formular una teoría personal muy bonita a mi juicio acerca de la eternidad. Bueno, a eso vamos. En el prólogo, escrito para las obras completas muchos años después, Borges sostiene que debía haber comenzado el libro hablando de Parménides y no de Platón. Y esto en función de que para Parménides el ser es, y en ese carácter inmutable del ser, se pone de manifiesto la eternidad como en ningún otro. No ha sido, nunca ni será, porque es. Palabras de Parménides. Bien, vayamos a la primera parte. La primera parte presenta un estudio de Plotino, de su composición, las Enéades, transmitido a través de uno de sus discípulos, que es la figura central del neoplatonismo. Y como tal, sigue las doctrinas de Platón, que establecen que la eternidad es arquetipo del tiempo. Platón mismo dice que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Y esa eternidad podría comprenderse como, no como la sumatoria de los tiempos, pasado, presente y futuro, sino como un fenómeno simultáneo. Por ejemplo, cita Borges a Plotino: los objetos del alma son sucesivos. Ahora Sócrates y después un caballo, dice Borges, que lee en el 5º libro de las Enéades. Siempre una cosa aislada que se concibe y miles que se pierden. Pero la inteligencia divina abarca juntamente todas las cosas. El pasado está en su presente, así como también el porvenir. Nada transcurre en ese mundo en el que persisten todas las cosas, quietas en la felicidad de su condición. Nada transcurre, todo es. Muy bien. Para Plotino, a diferencia de nosotros, la materia es irreal. Y esto también es platónico, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros lo real es la materia, lo tangible. Pero Plotino dice que lo real es la forma y la especie, ya que la materia vendría a ser como la manifestación de un reflejo, el reflejo de una cosa en un espejo. Con lo cual,
las cosas van a tener una existencia no en lo individual, sino en la especie. Y esto hace pensar en el ejemplo de una bandada de pájaros, va a decir Borges, en donde no son los individuos pájaros los que pueden ser identificables como el ser del pájaro, sino el conjunto, la bandada misma. Un pájaro es todos los pájaros, una hormiga es todas las hormigas. Y al respecto va a decir Schopenhauer algo muy interesante que confirma lo anterior. Dice: quien me oiga asegurar que el gato gris que ahora juega en el patio es aquel mismo que brincaba y que traveseaba hace 500 años, pensará de mí lo que quiera. Pero locura más extraña es imaginar que fundamentalmente es otro. Es decir, el gato es el mismo gato, el hombre es el mismo hombre. Destino y vida de leones quiere la leonidad. Esto de la leonidad es el concepto del arquetipo, ¿no? Majestuoso y único león multiplicado por los espejos del tiempo. Pues bien, esto es bien platónico. En la segunda parte va a tratar la eternidad, pero desde la perspectiva cristiana. Y entonces ahí va a aparecer San Ireneo, que en discusión con los gnósticos va a refutar esta idea que trajo mucha discusión en su momento respecto de si el Padre es anterior al Hijo o al Verbo, qué fue primero, y si el Espíritu Santo. Bueno, y él sostiene que las tres personas, el misterio de la Trinidad, es un misterio de carácter eterno. No es el Padre primero y el Verbo después, sino juntamente. Si así no fuera, Jesucristo no podría formularse como el Redentor de todos los hombres, en todo tiempo y en todo lugar. Sería algo así como un delegado del Padre, cosa que no es. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma cosa. Y esto ilustra o representa el carácter de la eternidad. Muy bien. Por otra parte, Dios lo abarca todo y no solo los aspectos o los instantes reales, sino los posibles. Y Scott Orígena va a agregar que Dios está en constante creación. Si dejara de un segundo, o sea, se distrajera un segundo de nosotros y de todo lo que existe en el mundo, caeríamos en la nada. Borges tiene un hermoso verso que dice: ¿y si Dios dejara de soñarme? Bien. En la tercera parte va a pasar a dejar la cronología de lado y a considerar que, así como la identidad personal se registra en la memoria de un hombre, el universo se registra en la eternidad. Y que el modelo de la eternidad va a ser la nostalgia. Esto es interesante, porque la pasión que implica la nostalgia nos va a inclinar al recuerdo de algo que está en el pasado, pero que al mismo tiempo es intemporal. Bien, esto como preámbulo a la cuarta parte, donde Borges va a esbozar una teoría personal de lo eterno, que él dice es más pobre, porque es una eternidad sin Dios y sin arquetipos. Y la va a expresar de este modo.
Dice que en su libro El idioma de los argentinos, que es de 1928 y después él no va a incluir en las obras completas, publicó una página que se titulaba Sentirse en muerte, que decía así: deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches. La rememoro así. La tarde que precedió a esa noche estuve en Barracas, localidad no visitada por mi costumbre, y cuya distancia, de las que después recorrí, ya dio un extraño sabor a ese día. Su noche no tenía destino alguno. Como era serena, salí a caminar y recordar, después de comer. No quise determinarle rumbo a esa caminata. Procuré una máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas. Realicé, en la mala medida de lo posible, eso que llaman caminar al azar. Una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia en mi pecho. Aquí parafrasea al Quijote, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, aquí es de cuyo nombre siempre quiere acordarse, porque la experiencia es una experiencia extraordinaria. Y está acercándose en esa noche, en su caminata, al barrio de su infancia, que es Palermo, pero ubicándose detrás, donde Palermo se va perdiendo en la llanura. Y dice: el revés de lo conocido, su espalda, son para mí esas calles penúltimas, casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto. La marcha me dejó en una esquina. Ahí se para. Imaginemos la escena. La calle era de casas bajas, y aunque su primera significación fuera de pobreza, la segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la calle. La higuera oscurecía sobre la ochava. Los portoncitos, más altos que las líneas estiradas de las paredes, parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle. La calle era de barro elemental, barro de América no conquistado aún. Al fondo, el callejón, ya campeano, se desmoronaba hacia el Maldonado. Sobre la tierra turbia y caótica, una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna, sino efundir luz íntima. No habrá manera de nombrar la ternura mejor que ese rosado. Y aquí de pleno, ¿no? El poeta Borges, cuando hace su prosa. No había manera de nombrar la ternura mejor que ese rosado. Gran lirismo. Debo decir, para los jóvenes, que el Maldonado era el arroyo que atravesaba hacia el oeste la ciudad y que hoy, entubado, está por debajo de la avenida Juan B. Justo. Me quedé mirando esa sencillez. Pensé con seguridad en voz alta. Esto es lo mismo de hace 30 años. Conjeturé esa fecha, época reciente en otros países, pero ya remota en este cambiadizo lado del mundo. Tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico y de tamaño de pájaro, pero lo más seguro es que en ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grillos. Los vemos ahí en la noche, en la esquina. El fácil pensamiento, estoy en 1800 y tantos, dejó de ser unas cuantas aproximativas palabras y se profundizó a la realidad. Me sentí muerto. Me sentí percibidor abstracto del mundo, indefinido temor, imbuido de ciencia, que es la mejor claridad de la metafísica. No creí, no, haber remontado las presuntivas aguas del tiempo. Más bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad. Solo después alcancé a definir esa imaginación. Se siente en la eternidad, ¿no? La escribo ahora así. Esa pura representación de hechos homogéneos
Noche en serenidad, parecita límpida, olor provinciano de la madreselva, barro fundamental, no es meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años. Es, sin parecidos ni repeticiones, la misma. El tiempo, si podemos intuir esa identidad, es una delusión, una ilusión, un espejismo, un engaño. La indiferencia e inseparabilidad, de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy bastan para desintegrarlo. Es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito. Los elementales, los de sufrimiento físico o goce físico, los de acercamiento del sueño, los de la audición de una música, los de mucha intensidad o mucho desgano, son más impersonales aún. Derivo de antemano esta conclusión. La vida es demasiado pobre para no ser también inmortal. Pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza, puesto que el tiempo, fácilmente refutable en lo sensitivo, no lo es también en lo intelectual, de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión. Quedé, pues, en anécdota emocional ante la vislumbrada idea y en la confesa irresolución de esta hoja, en el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad, de que esa noche no me fue a vana. Bien, la experiencia suprarracional, ese estado fuera de la categoría del pensamiento que juzga y ubica en el tiempo, que es la razón, y entonces la historia de la eternidad, que así se llama el artículo, ha pasado a ser una biografía de la eternidad, de nuestro querido autor Jorge Luis Borges. Bien, espero que les haya gustado, que si es así se suscriban, que difundan el programa y que nos volvamos a ver la semana próxima con otro nuevo programa, con otro nuevo autor, otra nueva obra y con toda la magia de la literatura. Buenos días.